¿Qué es episodio 7? Sí. Episodio 7, música mexicana. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Muchas gracias por acompañarnos a Sebastián y a mí a este episodio nuevo, esta segunda parte de la música mexicana. Y pues como la vez pasada, al igual que la vez pasada, tenemos a nuestra súper invitada, que puro invitado de calidad, de lujo aquí. Premium. A Jocelyn Toledano. Vázquez Toledano. Es que no me dejas de terminar. Vázquez Toledano, no me dejo de terminar. Y bueno, en esta ocasión vamos a empezar hablando de... Bueno, nos quedamos la última vez un poco picados con respecto a la música ya entrado, lo que ya conoceríamos como México. Podríamos ya estar hablando ya propiamente de música... Casi llegando a esa etapa. Entonces... ¿Cuál dirías tú? Voy a ir comenzando a calentar un poco la conversación, que es el momento musicalmente hablando, en donde ya podríamos hablar de la transición o cómo hay esa transición entre la música de la nueva España a ya un México independiente. ¿Cómo está esta transición o qué sucede musicalmente? Bueno, pues de entrada muchas gracias por volverme a haber invitado a este programa y bueno, pues vamos a continuar qué sucede, ¿no? Después de la colonia, después de que pues ya tenemos un movimiento independentista, ¿no? En 1810, termina el 27 de septiembre de 1821, pero realmente la actividad musical no va a parar, o sea, realmente... ha sido constante la producción musical. Claro, evidentemente hay una merma, una guerra como es la gesta de independencia, pues evidentemente pues va a traer consigo, bueno, pues cambios sustanciales en la actividad cultural, ¿no? Y bueno, de esa manera vamos a ir viendo a lo largo del siglo XIX prácticamente, pues cómo se van a ir gestando ciertas transformaciones y bueno, qué sucede ya después en el siglo XX. Entonces vamos a tener que durante la primera mitad del siglo XIX y a partir de 1821, cuando ya nos separamos, ¿no? de España finalmente, pues vamos a tener que seguimos, ¿no? Reproduciendo pues la música la música occidental, ¿no? Y vamos a tener que la tonadilla escénica todavía sigue siendo popular, ¿no? Vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí en las imágenes que les estoy presentando, bueno, pues como en los periódicos todavía vamos a encontrar pues anuncios, ¿no? de instrumentos musicales, la venta, ¿no? de partituras también, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, pues vamos a ir viendo que poco a poco se va a buscar en México una profesionalización de la música, ¿no? Entonces vamos a tener varios intentos de sociedades filarmónicas, por ejemplo, que se van a ver consolidadas hasta la fundación del Conservatorio en 1876. Porfirio Díaz da este apoyo institucional, gubernamental, para que una institución musical tenga ya ese lugar, que es el Conservatorio Nacional de Música, y bueno, posteriormente van a surgir otras escuelas y otras, digamos que instituciones que van a ir fortaleciendo la actividad musical en México. Pero vamos a ir viendo que a lo largo del siglo XIX pues van a interactuar nuevamente elementos
políticos, económicos, sociales, que van a permear todas las manifestaciones musicales. Aparece, por supuesto, la música de salón, que no puede faltar y que, bueno, pues va a ir de la mano con lo que también está sucediendo en Europa, ¿no? Y bueno, pues de esa manera también vamos a ir cambiando de paradigmas de cómo se va a concebir al músico como un artista en este caso. Y bueno, pues vamos a llegar al Porfiriato, que pues el Porfiriato es también una época donde hay un apoyo gubernamental muy centrado en la proliferación de cierto tipo de obras, ¿no? Entonces, si yo les contara, bueno, pues a la par de la música de salón tenemos también, por ejemplo, la ópera, ¿no? El desarrollo de la ópera, que bueno, pues el público mexicano realmente va a ser un ávido consumidor de la ópera, ¿no? Entonces tenemos varias compañías de ópera, que la mayoría van a ser extranjeras, ¿no? Sí vamos a tener algunos compositores mexicanos ya, como Zenobio Paniagua, que va a ser uno de los primeros compositores que van a componer, por ejemplo, Sonámbula, si no me recuerdo. Es Catalina de Guisa. Catalina de Guisa es la obra de Paniagua. Entonces, vamos a ir viendo que la actividad musical en México no se para. Hay verdaderamente un gran entusiasmo de amateurs y profesionales, porque aquí hay una confluencia entre los músicos aficionados, que muchas veces ellos rayaban ya en el profesionalismo. Por ejemplo, Aniceto Ortega, que fue un médico, si no mal recuerdo era ginecólogo, y bueno, pues Aniceto Ortega fue verdaderamente uno de los más grandes connotados músicos del siglo XIX, pero que bueno, pues tenía esta otra profesión, ¿no? Entonces vamos a ir viendo muchas cosas en el siglo XIX que van a ir surgiendo, y evidentemente esto es producto de también muchas investigaciones. El siglo XIX por muchos años se desdeñó, se decía que pues ¿para qué investigar y para qué volver a tocar la música del siglo XIX si era una mala copia de la música de Europa, ¿no? Eso decían algunos musicólogos en el siglo pasado, ¿no? Pero desde hace como 3 décadas, un poquito más de 3 décadas para acá, pues tenemos que han surgido una innumerable cantidad de investigaciones, musicólogos que han puesto el ojo en los repositorios documentales y han sacado a la luz pues obras que quedaron en el olvido y que hasta el día de hoy, bueno, pues están volviendo a tocar. Entonces, pues vamos a ir viendo que el siglo XIX fue un siglo súper movido, o sea, realmente podemos decir muchísimo del siglo XIX. Y bueno, en este caso yo investigo, ¿no? La música patriótica de finales del siglo XIX, que es la época del Porfiriato, y bueno, pues tengo, digamos que un estudio, una investigación que prácticamente pues va a abarcar casi la primera mitad del siglo XX y donde se ven muchos cambios también en la música, ¿no? Ok, me nacen varias dudas. Primero que nada, hablaste de la música de salón, ¿no? ¿Qué representa la música de salón para este periodo, ¿no? de la historia en México? Que, bueno, según tengo entendido, pues la música de salón es la que se usa en estos bailes, ¿no? En donde va la gente y ponen toda esta música que es mucha es para piano, ¿no? O me imagino que también para ensambles como más pequeños. Claro, bueno, la música de salón, digamos que va a trasladarse precisamente, o sea, de un ámbito público se va a trasladar precisamente a un ámbito privado, ¿no? Entonces se van a empezar a hacer composiciones donde no se tengan que necesitar a muchos instrumentistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los lieds de Schubert, por ejemplo, si tú eras un pianista bien capacitado y también un cantante, pues que más o menos lo hacías,
pues podías hacer las dos cosas, ¿no? Entonces vamos a tener que la música de salón pues se va a conferir a estos salones, por eso se llama de salón, a estos salones de casas acomodadas. También el piano, pues producto ya de pues un gran avance sobre el instrumento, ¿no? Estamos hablando de la segunda revolución industrial, ya donde muchos instrumentos, sobre todo los instrumentos de aliento metal, se ven beneficiados por la revolución industrial, ¿no? El saxofón, los trombones, todo esto se va a ir, digamos que detallando y ¿cómo decirlo? Pues se van a volver instrumentos que verdaderamente tienen una relación directa con todos los avances tecnológicos que hay en la época, ¿no? Entonces, mismo Beethoven, ¿no? A inicios del siglo XIX, pues en sus sinfonías, pues va introduciendo los metales, ¿no? La novena sinfonía, pues es una cosa que a muchos no les gustó, pero pues que Beethoven es el que realmente integra, ¿no? a la orquesta, ahora sí que la orquesta sinfónica que el día de hoy conocemos. Algo que me llama la atención ahorita que mencionaste este comentario de Beethoven, que sí justo empieza a darle más importancia a las melodías, por ejemplo, creo que es en la tercera sinfonía donde empieza a tener un solo de un corno ¿qué te pasa? Porque le estás dando el solo a ese cualquiera. Me llama la atención porque dijiste que les empezaba a dar aquí en la época de principios del siglo XIX, mencionaste una importancia por la profesionalización de las orquestas filarmónicas. Esta profesionalización que se trata de dar, de juntar, de tener filarmónicas, se debe, como lo que hablamos la vez pasada, a esta unificación patriótica, o a qué se debe que se diera tanta importancia, o porque, bueno, lo mencionabas tú, ¿no? En la música de salón, pues sí tiene una cuestión más lúdica, ¿no? De que, bueno, estás en una reunión y pues alguien, siempre está el piano, siempre está alguien que cante, tiene esta función, puede tener esta función, pero en el caso de las orquestas, de las filarmónicas, ¿cómo es que nace esta iniciativa por dar esta profesionalización a las orquestas? Bueno, lo que sucede en México específicamente es que hay grupos de intelectuales, músicos y gente acaudalada también, que va a ir empezando a tratar de establecer una institución musical como un conservatorio. Desafortunadamente, el siglo XIX en México es turbulento y es caótico porque estamos llenos de intervenciones extranjeras. Tenemos la norteamericana, bueno, la primera, la intervención francesa del 36 al 39, la famosa guerra de los pasteles. Tenemos también la intervención norteamericana. A mitad del siglo tenemos la guerra de reforma entre conservadores y liberales, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues llegamos a un periodo de relativa paz con Porfirio Díaz, ¿no? Que se convirtieron pues en una dictadura de 30 años, pero que se dieron cosas bien interesantes en ese periodo. Entonces, pues evidentemente, un país donde no se puede ni siquiera terminar un periodo presidencial como Dios manda, sí, ¿no? Sí. Pues evidentemente esto va a impactar en la vida cultural, ¿no? Sin embargo, no se para y uno pensaría, no, pues es que estaba muy mal la situación del país. Sí, políticamente hablando, sí, o sea, al grado de que Juárez, ¿no? Pues suspende la deuda externa con los franceses, con los ingleses, ¿no? Y bueno, pues se firma ahí un tratado, el Tratado de la Soledad, si no me recuerdo. Y bueno, pues ya se quitan los ingleses de encima, pero los franceses siguen ahí. Napoleón III está ahí sobres. México manda a Maximiliano de Habsburgo y Carlota. Y bueno, pues 1864-1867 dura este segundo imperio, ¿no? Que bueno, el primer imperio es el de Iturbide, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que uno tiene que estar consciente de lo que está pasando en México en ese momento, ¿no? Sin embargo, hay una cantidad de verdad impresionante de música que se está produciendo. Vamos a tener que, por ejemplo, uno de los primeros músicos que
pues van a destacar después del periodo de independencia, de la Guerra de Independencia, es don Mariano Elízaga, ¿no? Don Mariano Elízaga pues va a tener su escuela de música, pero también va a incursionar, por ejemplo, en la imprenta musical. Aquí, bueno, pues vale la pena mencionar pues mucho el trabajo de una investigadora, esta Luisa del Rosario Aguilar Ruz, quien pues ha hecho un trabajo verdaderamente pues impresionante, ¿no?, de la imprenta musical en México. Porque uno suele pensar de que, bueno, pues entonces ¿quién imprime música? Entonces ella se da la tarea precisamente de buscar en periódicos, buscar en diferentes fuentes, bueno, cuáles eran los ejemplares, qué tipo de música se estaba produciendo, y ha logrado reconstruir la historia de la imprenta musical en México, increíble, ¿no? Pues, realmente es un trabajo muy, muy importante lo que ella ha logrado y que ha redescubierto y ha dado luz a esa parte que nadie había estudiado, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener que ya a finales, la segunda mitad del siglo XIX, pues entra Wagner y Levin, Nagel y sus sucesores, ¿no?, que pues hasta el día de hoy la Casa Wagner existe, ¿no?, en esta calle del centro histórico que se llama Mesones. Y bueno, pues toda esta industria de bueno, quién generaba música, ¿no?, quién imprimía las partituras, ¿no?, porque estamos hablando que ya a finales del 19 las obras se iban a Alemania, en Leipzig muchas veces, y bueno, pues ya regresaban aquí a México, ¿no? Y tenemos estas maravillosas partituras con unas litografías increíbles, ¿no? Y bueno, realmente este mercado de música que se va a generar en el 19, la mujer tiene un papel importantísimo, porque la música en el siglo XIX es un símbolo de bienestar social, ¿no? Se va a traducir en eso, ¿no? Es el adorno de la muchachita que se iba a casar, ¿no? Entonces vamos a tener que, pues, a alguien se le cayó algo, pero vamos a tener que durante el siglo XIX la mujer va a ser la principal consumidora de esta música, ¿no? Entonces vamos a ver esta relación, como les decía, entre los amateurs y los profesionales, porque hay una relación simbiótica, ¿no? Aquí entra un elemento que es, bueno, pues el profesional iba y le enseñaba a la muchachita, ¿no? A tocar el piano. En Europa pues se hacía lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Y bueno, pues vamos a ir viendo que este comercio de partituras pues estaba enfocado a la mujer hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir viendo también que la parte profesional, los pianistas profesionales, bueno, pues van a tener un papel también muy importante en el desarrollo de pues la música en el siglo XIX, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que pues esta música podía aludir a, por ejemplo, pues el paseo por la viga, ¿no? Luis Hahn, que es un botánico alemán que llega a México, pues se queda enamorado de los paisajes y bueno, pues todo lo que, bueno, por ejemplo, hay una partitura en donde se muestra el canal de Chalco cuando era muy bonito, ¿no? Antes de ser pavimentado. Entonces, bueno, vamos a ir viendo que surge mucha música programática, ¿no? Que lo que hace es transportarte, ¿no?, a ese momento, ¿no? Por ejemplo, también otra obra de Hahn es el ferrocarril, que es un galop, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que muchos de estos compositores están componiendo pues para evocar ciertas escenas, sentimientos, pero también era funcional la música de salón, porque pues la gente la utilizaba pues para divertirse también, para bailar, ¿no? Entonces pues la que amenizaba era la señorita de la casa, ¿no? Entonces esto es algo muy importante. O sea, ¿qué significaba la música en la sociedad del siglo XIX, ¿no? Era bienestar, eran las buenas costumbres y que se debían perpetuar. Y
Vas. No, nada más iba a hacer este comentario que se me hace muy interesante, que estamos hablando de mediados del siglo XIX. Todavía recuerdo que un maestro mío me comentaba que él empezó a hacer música porque su hermana empezó a tocar piano, porque era lo que las muchachitas bien hacían. O sea, hasta que bien se ha perpetuado, que aún continuamos teniendo esta... Que es cierto, ¿no? De aprender música de alguna manera sí te da cierta... son personas, solo con cierta estabilidad social puedes tener esta posibilidad. No sé qué vas a decir tú. Sí. Me llamó la atención un poco retomando un poco antes de esto, lo de la ópera. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir que destacara dentro de la creación operística mexicana, ¿no? En estas épocas, a lo mejor no sé qué temáticas llevaban las óperas o en qué sentido, por qué la ópera tenía esta importancia, porque es algo que, o sea, no sé, cuando hablamos de ópera, nunca jamás pensamos en ópera mexicana, ¿no? Sí, o sea, es rara la ocasión. O sea, siempre pensamos en la ópera italiana, en la ópera alemana, ¿no? A lo mejor algunos franceses, pero no sé, ¿nos podrías contar algo? ¿Algunas características de la ópera de este tiempo? De los libretistas. Bueno, en realidad la ópera que se va a gestar en el siglo XIX en México, pues es una ópera que tiene pues este gusto por, ahora sí que la ópera italiana. Donizetti, Verdi, ¿no? Son compositores que eran Rossini, por supuesto, eran súper consumidos, ¿no? Entonces era lo in en ese momento, pues ir a la ópera, ¿no? Y de estas compañías extranjeras que también eran italianas, y bueno, pues de esa manera realmente tú estabas siguiendo esa tendencia, ¿no? Entonces al público mexicano le encantaban las óperas italianas. Pero también tenemos compositores mexicanos, ¿no? En este caso, uno de los más, yo creo que el más recordado, y bueno, Áurea Maya ha hecho un trabajo también muy bueno con respecto a Hildegonda, ¿no? Hildegonda va a ser compuesta por Melesio Morales, es un compositor que vive entre el 1838 y 1908, y bueno, pues vamos a tener que él hace esta ópera. Hay que recordar que el tema principal, o muchas veces el tema principal de estas óperas, porque estamos en pleno romanticismo, es el tema medieval. Wow, Es el tema medieval, okay. ¿no? Entonces, acuérdese que todo esto tiene mucho que ver con esta alusión, ¿no? A estas leyendas, ¿no? Artúricas, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, Hildegonda se sitúa en la Edad Media, ¿no? Entonces, vamos a tener que estamos hablando del Segundo Imperio, ¿no? Estamos hablando que estamos en 1865, ¿no? En pleno Segundo Imperio, y también hay que recordar que Maximiliano de Habsburgo no llega a hacerse amigo de los conservadores. Él era más liberal que los liberales de México, ¿no? Entonces él intenta hacer migas, literalmente, pues con los liberales de México, pues y evidentemente los liberales de México dicen, oye, ni por aquí te puede pasar eso, ¿no? Entonces vamos a tener que, a pesar de estos problemas que hay, pues Maximiliano apoya muchísimo a las artes, ¿no? Hace una comisión científica, ¿no? En donde las artes están contempladas. Y entonces, pues aquí surgen figuras como Ángela Peralta, ¿no? Melesio Morales, Tomás León, que era como el pianista de Maximiliano, ¿no? Y bueno, pues Hildegonda trata de ser puesta en escena con la compañía de Annibale Bianchi, ¿no? Y en esta imagen que yo les muestro de este periódico que se llama La Orquesta, que bueno, pues habla de esta mofa que hay entre Annibale Bianchi, que es el que es de mayor altura, ¿no? Y pues Melesio Morales, que trae su libreto debajo del brazo, y Bianchi se burla de él porque primero le pregunta Bianchi a Melesio, dice, ¿a qué raza pertenecéis, caballero? Y Melesio Morales dice, a la de los pobres diablos, señor, soy mexicano, ¿no? Y Bianchi le contesta,
entonces no pongo en escena vuestra ópera. ¿No? Bueno, vamos a estar hablando de que pues Melesio Morales era pues parte de la sociedad filarmónica, de la sociedad, ahorita se me acaba de ir la sociedad, sí, la sociedad filarmónica, y bueno, pues en esta sociedad pues están gente como García Cubas, está Tomás León, Melesio Morales, Julio Ituarte, ¿no? Y pues vamos a tener que en una representación, si no me recuerdo, de la ópera de el Carnaval de las Máscaras de Verdi, ¿no? Pues en medio de la representación ellos lanzan una pancarta y exigen que se ponga en escena Hildegonda, ¿no? Entonces se ve forzado Bianchi, pero Bianchi dice, a ver, si tú me pagas todas las entradas del teatro, pues te la pongo, no hay problema, ¿no? Entonces, pues de ese momento pues era realmente inalcanzable, o sea, realmente fue, ahora sí que el strike, ¿no? para Melesio, pero la pareja imperial lo apoya, ¿no? Entonces, se pone en escena Hildegonda y es un rotundo éxito, ¿no? Es, yo creo que el compositor mexicano más importante en la cuestión operística del siglo XIX, Melesio Morales, por esta obra. Él se va después a estudiar a Europa, ¿no? Él recibe, pues, digamos que un subsidio, ¿no? Y bueno, pues Melesio Morales tiene una carrera brillante, ¿no? Hildegonda pues también es puesta en escena en Europa, y bueno, pues vamos a ir viendo que Melesio pues no nada más hizo ópera, sino también hizo muchísima música para piano, mucha música patriótica también, hace una obra pues dedicada a Zaragoza, y bueno, pues un gran número también de obras de salón, marchas, chotis, ¿no? Etcétera. Entonces, realmente, pues Melesio Morales tiene una producción muy importante y también hace manuales de teoría musical, ¿no? Entonces, y que bueno, esos aún se pueden consultar en los repositorios documentales. Hay una cosa que me llamó la atención ahorita, retomando dos cosas. Una, mencionabas un poco que el siglo XIX es el menos estudiado porque algunos musicólogos mencionaban que era una copia de las formas europeas. Y en este sentido, me gustaría saber qué distingue la música del siglo XIX mexicana. Obviamente hay una gran influencia europea, como dijiste, pues Rossini, Verdi, Donizetti estaban constantemente, estaban en boga aquí en México, y sobre todo por la imprenta que mencionas. Y esa es mi segunda pregunta. La imprenta, ¿qué tanto publicaba a los compositores mexicanos, ¿no? O sea, por ejemplo, a Melesio Morales, ¿qué tanto tenemos de publicado de él, de las imprentas de esa época? ¿Qué tanto se consumía? Esas serían como esas dos dudas que tengo, o sea, tanto la identidad mexicana de la música del siglo XIX y su relación con la imprenta misma. Bueno, pues de lo de la imprenta, ahí sí, yo les aconsejo que inviten a Luisa, porque realmente ahí sí, zapatero a su zapato. Yo no conozco mucho del tema, ¿no? Porque realmente yo me he abocado a otro tipo de música, ¿no? Pero sí sé que, pues sí, o sea, por ejemplo, había, pues como sucede el día de hoy todavía, ¿no? O sea, hay un compositor muy bueno, empieza a destacar y entonces vamos a tener que su obra es publicada y entonces lo van jalando, ¿no? Uh-huh. Es más o menos como el fenómeno que hoy tenemos, ¿no? Uh-huh. Era como lo mismo en ese momento. Uh-huh. Además, la partitura era como ese artículo también valorado como casi de colección, ¿no? Uh-huh. De tener esta edición, ¿no? Porque aparte, claro, había copistas, uh-huh. ¿no? O sea, es como cuando tú vas a la biblioteca Cuicamatini, uh-huh. y sacas la edición, la Urtext, ¿no? Pues, pero no o sea, uno cuando es estudiante, oye, no te puedes dar un lujo de gastar 600 pesos en una partitura, o sea, es impensable en ese momento de tu vida, ¿no? Y pues terminas sacando copias,
Es más o menos así. O sea, eso sí es un fenómeno Es más o que menos. trasciende la historia. ¿No? Pues hay copias, y copias mal hechas, ¿no? Es como la Dover también, ¿no? O sea, tú quieres las sonatas de Beethoven porque no te alcanza para la Urtex y te terminas, y cuando uno es estudiante pues tampoco sabe mucho cuando uno inicia. Ajá. Y se termina comprando pues en 1000 volúmenes de la edición de Dover, por ejemplo, o la Schimmer, ¿no? Que le dicen la Chismes también. Y uno no sabe, ¿no? Que tiene errores, que también uno desconoce de los derechos editoriales, ¿no? Y les van cambiando, pues a lo mejor notitas, ¿no? Pero, O compases. o compases, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso existía en el siglo XIX, había copias, sí, porque realmente a veces no era tan fácil tener ese acceso a las partituras, aunque pues se ha visto, ¿no? Luisa precisamente ha visto, bueno, ella se ha dedicado también a ver el costo de las partituras, que lo que me acuerdo que ella me comentó en algún momento que yo platiqué con ella, era que, bueno, pues muchas veces se parecía el mismo costo al costo de una comida corrida, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero también estamos hablando de una actividad musical muy activa, exacto. ¿no? En donde también, o sea, no nada más el piano, es que realmente se le ha dado tanta importancia al piano y nos hemos cerrado a mucha música que había en todas partes, ¿no? Entonces, realmente todavía falta mucho del 19 por descubrir, ¿no? Entonces se hace falta, por ejemplo, estudiar acerca de la música de cámara, ¿no? Todo eso falta mucho por investigar. Muchos compositores, por ejemplo Francisco de Paula Lemos, que fue uno de los pocos compositores de finales del 19 también, pues que tenían su propia imprenta, ¿no? Y que era este compositor era de la música era de la Escuela de Música Sagrada de Morelia, hoy el Conservatorio de las Rosas. Okay. Se hace wow. Ajá, entonces de Francisco Pablo Lemos se sabe poco también, ¿no? Entonces hay muchos huecos todavía. Y bueno, pues estamos en eso, o sea, las personas que nos dedicamos a la investigación del siglo XIX, pues ahora sí que invitamos a los alumnos a que, bueno, pues sean también partícipes. Yo en mi materia, pues no sé si te acuerdas, pues que los hago tocar, ¿no? Sí. Y me ven Sí. con una cara de odio al principio, como, ¿usted por qué nos está haciendo tocar si esto no es una materia de interpretación? ¿No? Y hay alumnos que sí se enojaban, yo les veía su cara de muérete, pero Esto en tu cara. No, yo no. pero sí, al final, y es una experiencia muy bonita que comparto, al final los alumnos dicen gracias, Sí. porque entonces al final empiezan a descubrir música que ni por acá les pasaba a tocar, y empiezan a hacer arreglos, ¿no? Porque bueno, en este caso, pues yo de las partituras que he logrado recopilar en archivos, ¿no? Y lo que le he sacado copias, por ejemplo, pues yo se las doy y hagan arreglos, ¿no? Entonces se dan cuenta que el tocar este tipo de música, pues pueden hacer en 1000 conciertos, programas, y al final quedan muy contentos, ¿no? Al principio sí es como el encontronazo de por qué en la historia tengo que tocar si tengo un montón de carga con el instrumento. Sí. Pero al final dicen, oye, eso está padre, ¿no? No, es que es algo que siempre escuchamos, ¿no? Bueno, es que tengo que tocar la Waldstein de Beethoven o tengo que tocar tal sonata de Mozart. Y algo que mencionas que se me hace súper importante para todos los que nos escuchan en este momento. Creo que es muy importante el retomar o el seguir esta investigación y tocarlo, o sea, darle nuevamente vida a la música que fue escrita en su momento, porque creo que tiene quizá algo que ver más con nosotros esa música, porque es parte de la historia que vivimos, que sí, Mozart, Beethoven, Haydn, creo que hace más sentido cuando tocas algo que fue creado o fue compuesto donde tú vives. No sé, esa es mi impresión.
O sea, el tomar estas, no quiero sonar tan romántico en ese sentido, pero el tocar o el conocer la música que existió, que fue compuesta y que ha sido olvidada, es como una labor importante que deberíamos de tener al menos los músicos en ese aspecto de los intérpretes. Y creo, bueno, y algo que mencionabas es que también me llamó la atención es que hablas mucho del piano, ¿no? Y sí, uno, al menos en la escuela, tiene que tocar un repertorio de piano. Y casi siempre todo el repertorio de piano se oscila en dos, en Manuel M. Ponce y en Ricardo Castro. Es como esos dos siempre están ahí, muy recientemente Pomar, pero siempre es como que rondan en estos, ¿no? Y cuando mencionas esto, bueno, pues hay tanto que no está explotado todavía y que está visto como, bueno, la copia de, ¿no? Sí, además es bonito, bueno, a mí me tocó esa experiencia de tocar en el concierto final de la clase. Y pues de las hojas que yo elegí eran unas especies de arreglos sobre canciones precisamente populares mexicanas que yo me imagino que eran famosas en el siglo XVIII, siglo XIX, los famosos XIX, aires nacionales, ¿no? Aires nacionales. O las sí. popurristas, ¿no? Ahora. Sí. Así la portada decía justamente eso. Aires nacionales. Vamos a demandar sí. a Aquiles. Saludos al Aquiles. Saludos a Aquiles. No creo que nos escuche, pero Pero bueno, o sea, y yo precisamente hice unos arreglos de canciones que venían ahí. Uno que era un son, otro que era una versión de Adelita y una versión de La Cucaracha. Entonces para mí fue pues padre porque también uno escucha La Cucaracha y así, pero ya tenemos una cucaracha muy ya muy pasada, muchas versiones, ¿no? Entonces me llamó la atención de esa versión porque era una versión como viejita y estaba precisamente en 3/4, porque muchas veces la encuentras en 4/4. Entonces, o sea, es padre como redescubrir música que ya conoces, pero con esa perspectiva, ¿no? De que es de partituras de un arreglista de hace 100 y tantos años, ¿no? Entonces me parece una experiencia chida. Bueno, esto parte también de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Europa, ¿no? Las famosas mazurcas de Chopin, por ejemplo, ¿no? Todo lo que está sucediendo también en Europa tiene reverberancia en México. Entonces, por ejemplo, esta música con melodías populares hasta cierto punto, pues los músicos mexicanos también las van a ir integrando a estas como especies de popurrís, ¿no? Estos aires nacionales, en donde pues precisamente uno de los, pues yo creo que uno de los más, digamos que famosos, es esta pieza de Ecos de México de Julio Ituarte, ¿no? En donde tenemos la portada llena de esta vegetación, ¿no? del centro. Estamos con por ejemplo, hay nopales, hay cactus, hay estos magueyes en la portada. Es una portada bellísima. Si uno la ve en físico, bueno, te quedas anonadado con la portada, ¿no? Y bueno, Julio Ituarte, o también se hacía llamar a sí mismo como Jules et ton art, Jules y su arte en francés, porque también vamos a tener que la sociedad porfiriana pues es una sociedad afrancesada. Sí, exacto. ¿No? Entonces, en esta obra, que bueno, a mí me encanta la versión de Silvia Navarrete, ¿no? Una gran pianista que se ha dedicado también al rescate del siglo XIX y que, bueno, pues Julio Ituarte realmente es lo que yo les digo a mis alumnos, es digno de tocarse en un examen profesional. O sea, la dificultad técnica de sus obras es increíble, de verdad. O sea, y mucha gente, muchos musicólogos, les digo, pues a mediados del siglo pasado, ¿no? Decían, no, pues es que ¿para qué estudiar esta música? Y no, para nada, no. O sea, yo que la he estudiado, te empiezas a encontrar cosas como, por ejemplo, bueno, pues que van insertando, por ejemplo, en música militar o en música, por ejemplo, las marchas. Las marchas lo que hacen muchas veces es insertar motivos rítmico-melódicos de toques militares que se utilizan en el ejército, ¿no? Entonces, eso hace que acentúes tú más el carácter marcial de la obra,
¿no? Pero también te vas dando cuenta en el análisis de este tipo de obras que sí había una carencia en la preparación de los músicos. ¿Por qué? Porque pasabas de la sección A a la sección B sin un puente muy correcto. O sea, de repente veías que nada más hacían una escala ascendente y ¡pum! Ya llegaban ya pasaban a otra tonalidad, ¿no? Entonces dices, espérate, pues la tienes que preparar, ¿no? Y de esa manera pues encuentras muchísimas cositas de ese tipo. Y bueno, ahí te vas dando cuenta que a lo mejor no tenían esa preparación, ¿no? Que uno se imagina, o que todavía adolecían muchas cosas, ¿no? en esa formación musical, porque es muy constante, ¿no? Esa variable de estar encontrando esos cambios tan abruptos, ¿no? De una sección A a una sección B, por ejemplo. Y entonces, bueno, me llama mucho la atención el hecho de lo que mencionas de estas, bueno, que esas carencias que obviamente tienen estos compositores en esta época. Cuando ya no entramos, digamos, estamos en el Porfiriato, ¿no? Cuando vamos entrando ya hacia el final del Porfiriato o hacia la Revolución, ¿cómo impacta musicalmente tanto a la educación como a la vida pública musical el hecho de, bueno, de la Revolución? Bueno, ya cuando iniciamos la Revolución Mexicana, en 1910, evidentemente sí hay un cambio brutal también, bueno, pues en muchos aspectos de la vida, ¿no? Sobre todo en aquellas ciudades donde la Revolución Mexicana se hizo sentir muy fuerte, ¿no? Hay que recordar que la Revolución realmente inicia en el extremo norte del país, en Ciudad Juárez, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener que hay partes del país que, por ejemplo, en el sur, pues no va a tener este efecto como lo tiene, por ejemplo, aquí en la ciudad o en Morelos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir viendo que la actividad musical igual no se para. A pesar de que tenemos una guerra civil en México, ¿no? Vamos a ver que sigue habiendo publicaciones, sigue habiendo estas, por ejemplo, obras dedicadas a caudillos, a los corridos, por supuesto, que eran un elemento fundamental en esta época, porque era la manera de ir dando noticias de pueblo en pueblo y también pues para ganar adeptos, ¿no? O sea, corridos de Villa, Zapata, por supuesto, hay muchísimos, ¿no? Del mismo Carranza, por ejemplo. Entonces, todas estas manifestaciones musicales pues se van a ir dando a lo largo de la Revolución Mexicana y bueno, pues también podemos ir viendo cómo artistas que eran apoyados en el Porfiriato se van del país. ¿No? Vicente Mañas Orihuel, por ejemplo, Julián Carrillo, ¿no? Que pues Victoriano Huerta le ofrece un curul en la Cámara de Diputados y bueno, pues cuando llega Carranza y gana, se hace la alianza entre Carranza, Villa, Zapata, ¿no? Y ganan con el Plan de Guadalupe, pues Julián Carrillo dice patitas para afuera porque aquí me van a perseguir, y de hecho, dicho y hecho, ¿no? Porque Carranza empieza a perseguir a mucha gente, ¿no? Que ayudó a Victoriano Huerta, ¿no? Acuérdense que Victoriano Huerta fue el que manda matar, ¿no? Hace el famoso cuartelazo, ¿no? Que asesina a Madero, ¿no? Y a Pino Suárez. Y bueno, pues va a ser el traidor y va a establecer este gobierno como de 13 meses. Y bueno, pues también Manuel M. Ponce, Manuel M. Ponce pues también recibe pues ahí un subsidio en la época huertista y lo que sucede es que también se va del país al momento en que Carranza pues sube, ¿no? Miguel Lerdo de Tejada, otro gran compositor del Porfiriato, también huye. Entonces hay una desbandada tremenda de los grandes compositores de finales del 19, pues porque realmente las facciones políticas a donde pues ellos se habían ido, pues no eran las mejores, ¿no? Y de esa manera comenzamos a ver en este periodo, digamos que músicos que no, digamos que
no figuraban en el Porfiriato y que empiezan a figurar en esta época, ¿no? Entonces es bien interesante cómo hay un cambio, ¿no? En el sentido de que la gente más connotada o músicos connotados terminan yéndose. Melino Presa es otro que desaparece, ¡pum! Desaparece en la Revolución y reaparece después de la Revolución, ¿no? Igual Ponce por supuesto, sí, claro. Ponce se convierte en una de las principales exponentes del nacionalismo, ¿no? Ponce eleva la canción mexicana a pues realmente a un nivel, vamos, internacional, en el sentido de que introduce la canción mexicana a la música académica. Y bueno, por ejemplo, pues la balada mexicana es un claro ejemplo de cómo lo hace Ponce, ¿no? Y bueno, pues ya después de que finaliza la Revolución Mexicana, pues comenzamos a ver todo este movimiento nacionalista, ¿no? En donde, bueno, pues artistas plásticos, también artistas de la literatura, ¿no? Escritores y músicos, bueno, pues empiezan también a tener un trabajo conjunto, por ejemplo, ¿no? Y surge, por ejemplo, también la figura de Carlos Chávez, que Carlos Chávez se va a convertir realmente pues, en la figura más importante musicalmente hablando, sí, durante varios años, ¿no? Y bueno, de hecho, pues va también a poner a mucha gente, ¿no? Va a apoyar, por ejemplo, al grupo de Los Cuatro, ¿no? Estos jóvenes compositores que, bueno, pues estaban pues encabezados precisamente por Blas Galindo, que lo podemos aquí ver en la imagen, Blas Galindo, Salvador Contreras, Daniel Ayala, José Pablo Moncayo, por supuesto, ¿no? Que muere a una edad de 41 años, muere José Pablo Moncayo, y bueno, pues el día de hoy pues el Huapango de Moncayo yo creo que es el segundo himno nacional, sí, ¿no? De México, pero bueno, Moncayo tiene una obra muy interesante, sí, también, ¿no? Entonces creo que lo que sucede ya después de la Revolución Mexicana es este periodo de institucionalización, ¿no? Ciertamente no hay, o se trata de romper con ese lastre decimonónico que a México le cuesta mucho trabajo. O sea, para México el siglo XX empieza en 1910, ¿no? Entonces, cuando empieza la Revolución Mexicana, y vamos a tener que en este periodo de institucionalización, entre 1920 hasta 1942 prácticamente, ¿no? Es un periodo riquísimo porque entra Lázaro Cárdenas, ¿no? Y bueno, Lázaro Cárdenas es el que inicia este periodo de el presidencialismo, ¿no? O sea, que ya saben qué sucesor va a ser el siguiente. El dedazo, ¿no? El famoso dedazo, ¿no? Entonces, en esta época, donde México pues simpatizaba hasta cierto punto con el socialismo, tenía algunos tintes socialistas, pero nunca fue un gobierno socialista. Abiertamente, ¿no? No, jamás, porque estamos en la época, en donde se inicia la Segunda Guerra Mundial. 1939 va a durar hasta el 45, y del 45 hasta 1992 es la Guerra Fría, sí, ¿no? Entonces vamos a ver que surgen los regímenes totalitarios, la figura de Hitler, que muchos intelectuales de México simpatizaban con los nazis. Sí, como Vasconcelos, ¿no? Es como más... Bueno, yo no lo dije, pero ya surgió. Sí, Vasconcelos sí simpatizaba con esta forma de pensar. Y bueno, pues está la figura de Mussolini, ¿no? Stalin ya está en el poder, ¿no? Entonces vamos a ver que en México hay una actividad increíble porque surge la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, en donde participa Pomar, donde participa el mismo Silvestre Revueltas, ¿no? Y vamos a ir viendo que es esta efervescencia política que hay en México y donde los artistas también se vuelcan a la composición de música socialista, de tintes socialistas, ¿no? Y bueno, es un punto también, y esta es una partitura que les quiero yo mostrar, que realmente es inédita. Bueno, esta es parte de mi investigación doctoral, en donde se puede ver precisamente esa alianza entre grandes corporaciones, o sea, la corporación militar,
¿no? La obrera y la campesina, ¿no? Entonces, lo que hace Cárdenas en este caso es dividir al país en grandes grupos, ¿no? Y de esa manera, pues, manejar, ¿no? Sí, o sea, se crean los grandes sindicatos, la Comisión Nacional Campesina, por ejemplo, ¿no? También vamos a tener la CROM, ¿no? También el sector popular donde entran los profesionistas, artistas, y entonces de esa manera se segmenta el país. Y entonces Cárdenas, muy inteligentemente, crea esta política de masas, ¿no? En donde hay un acercamiento con el pueblo, ¿no? Todavía, pues, nuestros abuelos, ¿no? Que yo me acuerdo que mi abuela me contaba del periodo cardenista, en donde, bueno, pues veían a Cárdenas pues con este acercamiento al pueblo, la expropiación petrolera, y bueno, todo eso tiene un eco en la música porque empieza a haber corridos del petróleo, ¿no? Corridos en donde se hable acerca de las cuestiones políticas del país, ¿no? Entonces estamos viendo cómo los artistas están interactuando con la política de una manera muy activa, ¿no? Al grado de que, bueno, pues por ejemplo cuando tenemos la Guerra Civil Española del 36 al 39, pues como también México se involucra al recibir, ¿no? Estos buques con refugiados españoles, ¿no? Y bueno, el mismo Silvestre Revueltas, por ejemplo, pues se va a España en medio de la Guerra Civil, ¿no? Sí. Toca... Sí, ¿por qué no? Toca un par de sus piezas en Valencia, si no mal recuerdo. Y bueno, pues Revueltas es el vivo ejemplo del músico revolucionario, ¿no? Que pues tiene un antagonismo con el mismo Chávez al mismo tiempo, ¿no? Pero Chávez ve en Revueltas pues que es un compositor muy, muy capaz, ¿no? De gran envergadura. Y bueno, pues vamos a tener que, bueno, Revueltas muere muy joven. Igual 41, ¿no? 41 años, ¿no? Y bueno, pues vamos a también ver que tiene una participación muy destacada en las películas, ¿no? Redes, por ejemplo, la noche maya, la noche de los mayas, que posteriormente se va a convertir en una suite, ¿no? Sí. Vámonos con Pancho Villa, donde pues el mismo Revueltas sale en esta película, ¿no? Sale como extra, piano, exactamente, ¿no? Sí. Sale tocando el piano. Y bueno, pues es el primer compositor que incursiona en el cine, Silvestre Revueltas. A mí me gusta mucho Silvestre Revueltas porque es un compositor que de verdad que no se deja vencer ante la adversidad y de verdad que propone cosas nuevas, ¿no? Ante el nacionalismo imperante que va jalando Carlos Chávez, ¿no? Con la, pues obviamente pues la Sinfonía India, la Obertura Republicana también, ¿no? Caballos de Vapor, por supuesto, y bueno, pues también hay una evolución de Carlos Chávez, ¿no? Porque pues también el nacionalismo se muere prácticamente con la muerte de Moncayo, ¿no? Cuando Moncayo muere prácticamente ya vamos a ir entrando a que México pues va a voltear a ver a las vanguardias, ¿no? A la Segunda Escuela de Viena, ¿no? Entonces vamos a ver ya en la segunda mitad del siglo XX en México pues el uso de, por ejemplo, dodecafonismo. Julián Carrillo también, bueno, Julián Carrillo un poquito antes, pero el microtonalismo, por ejemplo, el dodecafonismo, y bueno, pues realmente vamos a ir viendo nuevas propuestas ya en la segunda parte del siglo XX. Y bueno, compositores ya que nacen a partir, me acuerdo muy bien de esta exposición que hizo Sebastián en la clase, muy buena. Bueno, pues compositores como, por ejemplo, el Mario Lavista, ¿no? Que aquí podemos entrar un poquito al tema de la ópera en México en el siglo XX. Sí. No, sí, por favor. No, es que algo que me llama la atención es cómo hay estas rimas que van existiendo a lo largo de la historia, o sea, desde que empezamos a platicar con respecto, desde la ópera, o bueno, esto que tiene Gaspar Fernández, a la evolución que tenemos en nuestra relación con España. En este caso, pues el mismo Silvestre Revueltas bebe mucho de la literatura de Lorca, haciendo para mí una de las mejores obras que tiene en su repertorio, como lo es el homenaje a García Lorca, que
tienen estas, y creo que comparten muchos aspectos, ¿no? Digo, entre Lorca y entre Silvestre Revueltas, este aspecto de adversidad y también un espíritu combativo que ambos comparten, ¿no? Y que, bueno, a Lorca lamentablemente lo llevó a su asesinato y, bueno, a Revueltas a conocerlo, ¿no? Y algo que me gusta mucho que también hablas y que tocaste de Revueltas y del nacionalismo es cómo estas diferencias entre Carlos Chávez y su Sinfonía India, que es una especie de nacionalismo, pero que también no es que Revueltas tiene un nacionalismo real desde mi perspectiva, o sea, real en el sentido de que música de feria, que toma elementos sonoros de las ferias y lo traslada a este cuarteto. Es como, bueno, este aspecto que no es algo que suene bien, no es como algo que quiero que para los estadounidenses que vengan y escuchen, miren aquí la Sinfonía India y que los indios y bla bla bla, y Revueltas es más crudo en ese aspecto. Revueltas no se asimila a sí mismo como nacionalista. Exacto, o sea, no. Él lo dice públicamente, o sea, yo no soy nacionalista, ¿no? Yo lo que voy a retratar con mi música, esta obra que se llama Esquinas, Claro. Lo que voy a hacer es retratar el bullicio del pueblo, del bullicio que se escucha, así como escuchamos el del fierro viejo, el del agua, el organillero, y que salimos a la calle y tenemos un mar de sonidos que también esto tiene mucho que ver pues con la identidad, ¿no? La identidad nacional. Bueno, pues el fierro viejo jamás lo vas a escuchar en Alemania, ¿no? O en Estados Unidos. No, o sea, los multarían inmediatamente, ¿no? Si tu perro ladra mucho también te multan. Entonces, vamos a ver que Revueltas dice, pues es que yo lo que estoy retratando es lo que hay aquí afuera. O sea, no hay, pero si no le gusta a la gente, bueno, pues ahí sí ya no es mi problema hasta cierto punto. Pero sí, o sea, lo que trata de hacer Revueltas es algo diferente, proponer cosas diferentes. Lo que está haciendo Chávez es ir de la mano con un discurso histórico del gobierno también, que está diciendo, a ver, te doy dinero y vas a hacer está Diego Rivera, por ejemplo, Orozco, Siqueiros, y están pintando palacios municipales, Palacio Nacional, ¿no? El Hospicio Cabañas, por ejemplo, en Guadalajara, Orozco, ¿no? Y bueno, pues están en un discurso nacionalista de, a ver, vamos a combinar hasta cierto punto el discurso histórico junto con elementos de la vida cotidiana. Vasconcelos está con esta idea de la raza cósmica, sí, claro, ¿no? Con la idea del mestizo. Y también estamos hablando de que es un discurso hasta cierto punto falso, porque ¿qué sucede con los pueblos indígenas? Bueno, pues dicen, no, a ver, los pueblos indígenas pues van a integrarse, ¿no? A la cultura mestiza. Pero entonces entramos a la misma disyuntiva que se tiene en el porfiriato, ¿no? Negar a las poblaciones indígenas, decirles, a ver, intégrense porque si no, no están aquí, ¿no? Y entonces no se acepta esa pluriculturalidad que hay, esa diversidad cultural que el día de hoy sigue habiendo en México y que el día de hoy siguen esos pueblos indígenas marginados, ¿no? Pues, ¿quiénes tienen los índices de pobreza más altos? Ellos. Hay muchos estudios que Federico Navarrete ha hecho y que la verdad vale la pena leerlo. Es este historiador del Instituto de Investigaciones Históricas que ha dedicado muchos años de su vida a hablar acerca de la discriminación de México, y él habla acerca de cómo era ser indígena desde el siglo XIX, ¿no? ¿Qué era ser indígena en el siglo XX? ¿No? Entonces habla muchísimo de eso y me ha tocado escucharlo, ¿no? Acerca de cómo en México pues este chip de la discriminación y toda esta onda de tener la tez blanca, morena, tiene mucho que ver con los estudios, con la posición económica, ¿no? Todo esto que estamos viviendo de los whitexicans, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que este discurso nacionalista, pues sí, va a tener una reverberancia, se va a agotar también el discurso,
y bueno, vamos a ir viendo ya en posteriores, digamos, compositores ya de la mitad del siglo XX para ahorita, por ejemplo, bueno, pues que se van a proponer nuevas propuestas, ¿no? Pero ahora sí que tanta repetición. Pero vamos a ver, por ejemplo, que Mario Lavista, por ejemplo, compone Aura. Claro. ¿No? Claro. Por ejemplo, vamos a tener Julio Estrada, que va a componer también esta ópera que, si no mal recuerdo, se llama Los Murmullos del Páramo, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, óperas como la de Georgina Derbez, se me hace muy interesante, La Creciente se llama esa ópera, en donde, bueno, pues ella se basa en la película que se llama El Premio, de Paula Markovich, si no mal recuerdo también, en donde, bueno, pues hablan de la dictadura en la Argentina. O, por ejemplo, esta ópera que también ha recibido premios de esta Gabriela Ortiz, que de hecho también da clases, si no me recuerdo, en la Facultad de Música. En la escuela. ¿No? Que se llama Simplemente la verdad. ¿No? De Camelia la Tejana. Ajá, que habla acerca de este gran mito de Camelia la Tejana, exacto, que si asesinó al novio o no, pero que nace la idea de una canción de los Tigres del Norte, ¿no? Y bueno, pues Gabriela lo llevó a un nivel realmente muy alto, y bueno, habla de la problemática también del narcotráfico que hay en México, ¿no? Entonces, pues realmente son propuestas muy interesantes que se han venido dando, ¿no? Desde hace más, bueno, ya estamos hablando de que es que hablar de música mexicana, híjoles, es muy extenso. Sí. Pero bueno, a mí me gustaría comentar, como recomendación también, hay un libro de Julio Estrada sobre Silvestres Revueltas, que también muy recomendable, donde habla también, pues bueno, cuenta a detalle muchas cosas de Silvestres Revueltas. El Canto Roto, sí. El Canto Roto. Es muy bueno. Igual hay otro, no recuerdo cómo se llama, y no sé si sea libro, pero yo tengo muchos artículos que están en la academia que habla sobre Pedro Páramo y la música en Pedro Páramo, así se llama. Y bueno, ya. Ok. Y bueno, o sea, un poco para dejarles esa tarea de que vean a estos compositores y artistas en general, que me pareció muy interesante también todo lo que comentabas, yo sé de toda esta actividad política que hay en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Aquí en México, y estamos hablando de cosas, o sea, como incluso, bueno, como Diego Rivera, y también como México hospedó a estos artistas exiliados como a Trotsky, ¿no? Entonces, es una historia, es un pedazo de historia realmente interesante, y que deriva en todo este gran arte que hoy podemos ver, digo, independientemente de toda la pelea que hay entre Silvestres Revueltas y Carlos Chávez. Los dos, pues, valen la pena ser escuchados, y también todos los artistas como estos muralistas, ¿no? Diego Rivera, Clemente Orozco, u otros artistas como Tamayo, que son artistas mexicanos que hoy en día, o sea, nosotros heredamos casi que de una manera muy cercana lo que ellos hicieron, ¿no? Y es parte de la creación de hoy en día, justo como comentábamos con lo de Camelia la Tejana de Gabriela Ortiz, o Aura de La Vista, que es pura inspiración de cultura mexicana, como la canción de los Tigres del Norte, o como la obra que es de Carlos Fuentes, ¿no? Ahí está Aura. Yeah. Entonces es muy, muy interesante, porque es cómo nos vamos compartiendo todas estas diferentes influencias que hay dentro de nuestro ambiente artístico que tenemos aquí mismo en México. Bueno, yo les recomiendo mucho que chequen a todos estos artistas que se han mencionado, que valen muchísimo la pena. Gaby Ortiz, Mario Lavista, son compositores que aún están vivos, ¿no? Entonces eso es también algo de valorarse, porque están haciendo, pues, cosas importantes, ¿no? Pueden ir a sus casas y hablar con ellos. No creo. Les mandan un correo y ya. Sí, algo de lo que acabas de decir,
hace unos segundos es con respecto a la vinculación que existe o que empieza a existir, porque no es muy reciente. O sea, esto de Camila la Tejana, creo que ¿en qué año fue? Fue apenas hace unos menos de 10 años, ¿no? Creo en 2011 o 2012. Ahora desde los 80 más o menos. La de Murmullos en el Páramo, creo que también no tendrá ni 30 años y que se tocó. No, bueno. Se tocó, creo que solamente una vez, bueno, en Japón y aquí en la NESA. Pero a lo que voy es que gracias a esta remembranza o esta, ¿cómo llamarlo? Pues búsqueda nuevamente hacia una historia, hacia un pasado, se genera una identidad, como lo hemos estado platicando últimamente, y esta identidad es lo que va generando por sí mismo otra nueva especie de estéticas o esta nueva especie de propuestas musicales, como lo mencionabas con Silvestre Revueltas, que bueno, ya ahorita no es novedad que alguien haga una rola con el canto con el de Fierro Viejo, ¿no? Ya es algo pues que ya se hizo en su momento, no es que vaya a revolucionar nuevamente, pero creo que lo importante es entendernos en esta realidad que vivimos y comprender la historia de la cual venimos. Y pues creo que eso, como lo que decías, Dios, es muy importante, pues tanto no solamente retomar o investigar, sino pues que la investigación, en especial en la música, me parece que no solamente es a raíz de pues escribir artículos, sino la interpretación de la música, porque son pues más de 300 años en principio, pues novohispano, pues todo lo que hemos hablado, que sí hay grabaciones, pero pues todavía no hay las suficientes, el siglo XIX, siglo XX, y pues lo que se está haciendo hoy en estos momentos, ¿no? Pues creo que apenas pues hay óperas muy recientes que están haciendo. Entonces creo que eso es importante, ¿no? De no solamente la investigación, sino la propuesta para la interpretación y para la creación de nuevas obras y nuevas propuestas. Bueno, esta ópera de Gabriela Ortiz, Únicamente la Verdad, ¿no? 2008 es cuando 2008. Se compone, se estrena, perdón. Y bueno, pues vamos a ir viendo que realmente la historia de la música se compone específicamente pues de la participación de músicos, intérpretes, investigadores, que realmente pues es una labor conjunta, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy esto pues es un mensaje para las jóvenes generaciones de músicos que ya están pues por salir o que acaban de salir o se están formando, es que de verdad es importante su participación, no solamente interpretar música del pasado, sino también interpretar música del presente, ¿no? Algo que siempre tenemos que tener muy muy conscientes es que uno es un sujeto histórico y uno tiene reverberancia a nivel social. La pandemia nos ha enseñado muchísimo eso, porque las acciones individuales afectan al grupo, ¿no? Al grupo social, a la comunidad en la que estamos insertos. Yo creo que más que hoy podemos entender que nuestra participación, nuestro actuar, ¿no? De manera responsable, utilizando el cubrebocas, yendo a vacunarte, ¿no? Utilizar la sana distancia, pues vamos a tener que tiene un efecto. Yo creo que hoy más que nunca empezamos a ver que nuestro actuar tiene una repercusión directa, ¿no? Y eso se puede transfigurar a la música, ya que, bueno, pues el hecho de interpretar, investigar, componer, tiene un eco en la historia de la música y es algo que todos construimos. Entonces es súper importante, ¿no? Nuestra participación como investigadores, como educadores, como compositores, intérpretes, tener esta conciencia de que contribuimos a la historia de la música, mal que bien, todos nosotros. Y creo que eso es algo que todos los alumnos de música y todos los que estamos inmiscuidos en todo este ambiente musical, pues tenemos que siempre tener presente. Bueno, con este bello mensaje, realmente, pues con esto vamos cerrando el segundo episodio sobre música mexicana. Realmente, pues como dijo la maestra Jose, pues somos parte de la historia. Y pues la verdad que gusto poder aprender de todo esto
Pues muchísimas gracias, Jose, por acompañarnos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la invitación y bueno, pues ojalá les haya gustado esta breve charla. Así como a nosotros nos encantó. Sí, es más, son como clases para nosotros. O sea, es una trampa para realmente tener clases personalizadas con ustedes. Porque en realidad aprendemos bastante. Algo que le mencionaba a Sebastián y a todos fuera de cámaras es que de cuando iniciamos el proyecto hablando de lo que es la música, espero que al final, en un año, por ejemplo, vea ese episodio y me dé pena ajena por lo tanto que ya haya aprendido con todos los invitados. Y bueno, yo nada más quería decir algo, nada más quería recomendar dos compositoras, que ya que estamos hablando de eso. Hilda Paredes, que tiene una ópera con respecto a las mujeres en la frontera, y Diana Circe, que ahorita me parece que vive en Múnich, tiene también una ópera transdisciplinaria con elementos de la música mexicana, pero bueno, eso nada más quería decirlo, búsquenlas. Y Ebert Vázquez tiene una ópera que se llama Bufadero, que está muy buena, muy buena. No sé qué tan fácil sea conseguir ese tipo de música, pero busquen a Hilda Paredes, a Ebert Vázquez y a Diana Circe. Y escuchen a todos los compositores que hemos mencionado a lo largo de estos 2 episodios. Realmente, o sea, artistas muy importantes que, como ya dijimos, pues constituyen un poco de lo que hoy en día somos, lo que hoy en día es el arte mexicano. Y bueno, nada más, Dios, algo que quieras compartir, que estés haciendo ahorita, algún proyecto, algo que quieras como compartir para que la gente lo busque. Bueno, pues ya no tarda, yo espero en salir un artículo por parte del Museo Nacional de Antropología, ¿no? Que es una publicación que estamos preparando, ¿no? Que habla acerca de pues varios elementos de este pueblo indígena, los Tenec precisamente. Y bueno, pues realmente estaremos trabajando todavía en la difusión, ¿no? De esta música patriótica que pues tanta falta hace volverse a tocar. Y bueno, pues yo espero que pronto esté haciendo más publicaciones referentes pues a mi tesis doctoral, que pues ya estará muy pronto cargada, yo espero, en academia, para que pues todo el mundo la pueda consultar. Y bueno, pues en eso estamos. Perfecto. Esperemos poderles avisar cuando esté su tesis doctoral. Seguramente estará cuando ya salga el podcast. Entonces, esperemos ya. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Les tendremos otra sorpresa. ¿De qué se tratará? De física. De música y física. Con otra super invitada, sorpresa también. Sí. Uf. Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Adiós.